Hola, bienvenidos al canal. Hoy tenemos algunas herramientas que de seguro les van a gustar bastante. Tienen que ver con Stable Diffusion 3, edición de imágenes y mucho más. Así que comencemos. Primero tenemos esta herramienta que están viendo ya en sus pantallas, con la cual podemos probar diferentes vestimentas en nuestros modelos virtuales. En otras palabras, imagínense tener una fotografía suya con una vestimenta que no les gusta, pues ahora la pueden modificar o cambiar. Si tienen una fotografía o una imagen de vestimenta que sí les gusta, pues se la pueden poner digitalmente. Y todo gracias a esta herramienta llamada IDM Beaton, de la cual tenemos el código, así que lo pueden descargar y ejecutarlo en sus computadores. Obviamente también tendrán que descargarse el modelo. Pero hoy solamente vamos a probar el demo que está en Hugging Face. Y este es el demo. Como ven, aquí tenemos algunos ejemplos, pero nosotros vamos a probar con nuestras propias imágenes. Lo primero que tenemos que hacer es subir a nuestro modelo digital. Así que presionamos en este botoncito que ven aquí y subimos nuestra fotografía. Para este ejemplo tengo esta imagen de un chef que está supuestamente cocinando. Ahora lo que necesitamos es un accesorio. Y yo tengo esta casaca de un equipo de fútbol. Seguro que algunos lo conocen. Ahora simplemente agregamos una pequeña descripción, obviamente de nuestra vestimenta. Yo tengo esta descripción que es muy aburrida y corta, pero ya verán que va a funcionar y es suficiente. Posteriormente vamos a activar la casilla para que se autogenere una máscara de nuestro modelo. Eso nos va a permitir tener mejores resultados. Y si quieren redimensionar su imagen, también pueden activar esta casilla. En mi caso, eso no es necesario. Y con todo eso listo, presionamos en Try On. Y ya tenemos nuestro resultado. Como ven, se ha generado una máscara en la parte superior de nuestro modelo digital. Tengan en cuenta que en este demo solo podremos cambiar la vestimenta de la parte superior de nuestros modelos. Y como verán, esta es la máscara y este es el resultado. ¿Y qué les parece? No es totalmente perfecto, pero sí que hizo un buen trabajo. Y para que vean, aquí tengo otros ejemplos más. Esta vez trabajamos con esta imagen de cuerpo entero. Tenemos aquí nuestro accesorio, que en este caso es una polera deportiva. Se ha generado la máscara y nuestro resultado es este. ¿Y qué les parece? Y para terminar con esta herramienta tenemos este último ejemplo. Tenemos a nuestra modelo y esta vestimenta que es un poco sugerente, pero como les dije, solo se aplicará a la parte superior. Tenemos nuestra pequeña descripción y este es nuestro resultado. ¿Y qué les parece? Como les dije en un principio, no es perfecto, pero imaginen lo que podremos hacer en el futuro con este tipo de herramientas. Nuestra siguiente herramienta es PicsArt Sigma, que supuestamente es el modelo que más entiende nuestros prompts. Es decir, que la coherencia entre la descripción de nuestro prompt y la imagen resultante es porcentualmente alta. En otras palabras, entiende mejor nuestro prompt y nos da la imagen que realmente queríamos. Aquí tenemos la tarjeta del modelo y, por supuesto, el modelo. Pero si lo quieren probar, lo pueden hacer en este demo que también tenemos en Hugging Face. Si lo quieren instalar en sus computadoras, pueden ir a la página de GitHub, descargarse el código e implementarlo en sus computadoras. Pero en esta ocasión lo vamos a probar en este demo que tenemos gratuitamente. Así que vamos a introducir un prompt como este. Este prompt funciona perfectamente en DALL-E 3. Y ya saben que DALL-E 3 es muy bueno comprendiendo nuestros prompts. Veamos si PicsArt Sigma puede hacerlo también. Y en cuanto a estos parámetros, los vamos a dejar como están. Y ya que en DALL-E 3 no utilizamos prompts negativos, aquí tampoco lo vamos a hacer. Solo para ver de qué es capaz este nuevo modelo. Ahora presionamos en Run. Y este es nuestro resultado. Lo que pedíamos era un logo para nuestro negocio. Y además le dimos opciones que sea a su elección. Entre una pizza o una piña y otras opciones más. Pero ¿qué les parece si ahora probamos algo diferente? Y aquí tenemos otro ejemplo y vemos que se da bien para imágenes realistas, como esta que tenemos aquí. Pedíamos un retrato de una mujer africana.
y obviamente con este tipo de detalles, como la iluminación y el tipo de composición. Y eso que no seleccionamos ningún estilo. Ahora tenemos este otro ejemplo y me parece genial porque intentaba replicar este tipo de imagen. Fue generada con DALL-E 3, en la cual se pide una rana que esté con vestimenta de yoga en un ambiente pacífico y con las distintas características que componen la imagen. Esto es en DALL-E 3 y esto es en PixArt-Sigma. ¿Qué les parece? Y para terminar con estos ejemplos de PixArt-Sigma, tenemos esta imagen. Pedíamos una chica con cabello negro, una chaqueta negra, al estilo cyberpunk y que tenga unos headphones, algo de joyas y otras características más. Y eso es lo que tenemos. Y bien, ¿qué opinan ustedes, queridos amigos? Y eso que no introducimos un prompt negativo, así que ya pueden darse cuenta lo poderoso que es este modelo. Y para terminar ya el vídeo, tenemos dos plataformas más donde podemos probar el nuevo Stable Diffusion 3. La primera es esta llamada Estilar, donde primero tendrán que crearse una cuenta. Cuando lo hagan, inmediatamente arribarán a esta página, donde les ofrecerán probar pues el nuevo Stable Diffusion. Y eso es lo que vamos a hacer. Como ven, tenemos 200 créditos y 2 imágenes generadas son equivalentes a 20 créditos. Así que ténganlo muy en cuenta. Lo que tenemos que hacer es introducir nuestro prompt. Vamos a probar nuevamente el de la rana para hacer una pequeña comparación. Y bueno, eso no es todo porque también tenemos las opciones avanzadas donde podemos introducir un prompt negativo. Y ya que esto es Stable Diffusion, sí vamos a introducir nuestro prompt negativo. Y con eso listo, vamos a crear nuestra imagen. Y estos son nuestros resultados. Solo tenemos una imagen porque la segunda al parecer ha fallado. Pero como pueden leer aquí, esos créditos han sido reembolsados, es decir que no los han devuelto. Sin embargo, tenemos nuestra imagen que sí ha sido un éxito. Y bueno, ¿qué les parece? Sinceramente les digo que la de PixArt-Sigma estuvo mejor. Pero veamos qué tal es para generar imágenes realistas. Y para eso vamos a prestarnos un prompt de Stable Diffusion XL. Y esto lo podemos encontrar en Civit AI. Aquí tenemos toda la información. Copiamos el prompt y lo pegamos aquí. Y presionamos para generar nuestras imágenes. Y los resultados son estos. De verdad que son muy buenos. Pero la última palabra la tienen ustedes, que pueden probar Stable Diffusion 3 de forma gratuita. Pero como ven en la parte izquierda, también tienen otras opciones aquí en esta plataforma, como imagen a imagen, el relleno generativo o la expansión generativa. Con estas podemos editar nuestras imágenes, por ejemplo esta que vamos a seleccionar. Por ejemplo, vamos a expandir esta imagen y lo vamos a hacer hacia la izquierda y a la derecha también. Y presionamos en estilizar. Y estos son nuestros resultados. La opinión se las dejo a ustedes. Y la otra plataforma donde podemos generar imágenes con Stable Diffusion 3 es esta que ven aquí, Imagine Art, donde también tendrán que crearse una cuenta. En esta plataforma, al igual que la anterior que vimos, tenemos otro tipo de herramientas como estas que están viendo. Por supuesto, el texto a imagen. Tenemos también un upscaler para mejorar nuestras imágenes, la generación en tiempo real de imágenes y otras más que pueden ver aquí. Pero ahora lo que vamos a probar es la generación de imágenes con Stable Diffusion 3. Para eso vamos a ir a texto a imagen. Y en modelo vamos a seleccionar Stable Diffusion 3. Recuerden que solo tenemos 50 créditos, pero para probar es más que suficiente. Así que introducimos nuestro prompt. Y este es nuestro resultado. Como ven, Stable Diffusion 3 ahora tiene una mejor comprensión de nuestros prompts. Pues lo que pedíamos era una chica utilizando unos lentes y una chaqueta. Y por supuesto, el ambiente estilo cyberpunk. Pero como pueden ver tenía 50 créditos, ahora solo tengo 15.
que pueden hacer es crearse diferentes cuentas con diferentes correos y así poder utilizarlo el mayor tiempo posible. Pero ahí lo tienen. Gracias a que estas plataformas están utilizando la API, es que nosotros podemos probar Stable Diffusion 3. Pero en fin, ¿qué les ha parecido? En cuanto a mí, eso ha sido todo por el día de hoy. Cuídense mucho y hasta la próxima.